Amados, tenemos que hacer silencio porque vamos a estar transmitiendo y se escucha todo ahí en el celular, por favor. Gloria a Jesús. Que el Señor les bendiga. Vamos a estar leyendo en San Lucas capítulo 19, versículo 28 en adelante. Vamos a estar de pie para reverenciar la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Cuando algunos lo tengan pueden decir amén. En el nombre de Jesús, la entrada triunfal en Jerusalén. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre se ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados, se hallaron como les dijo, y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su camino tenían sus mantos por el camino. Que el Señor añada bendición a su palabra. Gloria a Jesús, aleluya. Me pueden sentar, amados. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Vamos a estar predicando bajo el tema, gloria a Jesús, la entrada triunfal. La entrada triunfal, gloria a Dios, aleluya. La entrada triunfal. Y nosotros podemos ver una escena muy importante, muy especial de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Porque él iba a Jerusalén, porque él dio ordenanza de que le buscaran un pollino, un burro, un asno. Ya ustedes saben, pero aquí en Dominicana un burrito, de eso de carga. Porque él iba a dar esa orden, porque él iba a dar esas instrucciones, porque tenía que estar cerca del Monte de los Olivos, por enfrente, en esa área, en esa zona, porque era un lugar donde él utilizaba para orar. Él conocía bien la zona. Y porque él iba a utilizar un asno que nunca nadie lo había montado. Yo me lo encontré raro eso, porque usted sabe que a los animales quedó malo. ¿Usted cree que es fácil que usted cogió un asno? Aquí se dice burro en la República Dominicana, porque para mí es más familiar. Y de que usted se subía arriba de él. O una mula, que son tan mañosas. Los caballos son los más suaves. Pero la mula, mire, las mulas son guapas y son delicadas y peligrosas. Entonces, yo estuve investigando acerca de la capacidad de peso, porque cómo iban a subir. Oiga, en un burrito acabadito, fresquecito, tierno, al Señor tenía que tener sus 200 libras, 200 y pico larga, porque que no, porque él era carpintero y él era alto y tenía mollero. Porque para usted partir madera y hacer mesas, hacer sillas, nuestro Señor Jesucristo era carpintero. Entonces, ¿y cómo iban a subir este hombre en este burrito? Acabadito de nacer. Estaba lo más tierno, estaba el burrito. Entonces, yo estuve investigando y de acuerdo a Papá Google, los burros cargan 100 libras, de 100 a 110 libras. Las yeguas cargan de 100 a 130 libras. Las yeguas son las mulas son las que más cargan. Los caballos cargan 60 libras. El asunto de eso es de 60 a 100 libras. En una cuesta de una montaña, y qué cantidad de peso y cuánto tiempo duran. Y para que ustedes sepan que lo que más duran son 8 horas y solo burritos, los asnos. Con el doble de su peso encima en una cuesta, duran 8 horas subiendo una montaña, cargando peso. Entonces, ese animalito, ese pollino, tiernecito, jovencito, que había que domarlo. A mí me gusta eso. ¿A quién le gusta eso de los vaqueros y que le tiran ese lazo y lo jalan duro? A mí me gusta eso y subirme arriba de ellos. Yo quisiera subirme y enderezarlo y dar todo eso brinco ahí arriba. Ya ustedes saben, eso es, a mí me fascina eso, yo lo sueño. Porque en mi niñez, allá en Atomayor, mi abuelo era vaquero del CEI, yo estaba acostumbrado a ver eso.
y a montar yegua, a montar burro, a montar, no me gustan los burros porque son mañosos, a montar mulas, que son las que más cargan, la mula, y a montar caballo de paso fino. Ahí, taqui, taqui, taqui. El Cebo y Atomayor nos caracterizamos esa zona, y Güey por tener caballos de paso fino, porque se hace la procesión, lamentablemente, de la Virgen de Altagracia, donde van todos esos caballos el 16 de agosto, para los que no lo sabían, a hacer su engranaje ahí frente a la basílica y a pasear su desfile con todos sus caballos. Entonces Jesucristo tenía que subirse en un burrito. ¿Y por qué él tenía que subirse en ese burrito? Bueno, él tenía que subirse en el burrito porque dice en Zacarías 9:9. En Zacarías 9:9 dice que él venía caminando. El rey vendrá humilde y montado en un burrito, en un asno, en un pollino. Porque él podía irse en un caballo, y podía irse en un camello, ¿no, verdad? Y ponerle también un carruaje atrás. Porque dime, él no es el rey, Jesús. Y estaba adelante, la cúspide estaba él. Él estaba en el top, en el clímax de su ministerio. 3 años y medio, le faltaba una semana para ser crucificado. El pueblo estaba eufórico. Él entraba este domingo, ellos empezaban a moverse en diferentes tribus, de la tribu de Dan, de la tribu de Zabulón, de la tribu de Leví, de la tribu, porque usted sabe que Israel se dividía en 12 tribus, y ellos se movían, gloria a Dios, hasta llegar a Jerusalén. Algunos se movían desde una semana hasta 10 días antes, porque los que vivían más extremos tenían que moverse para encontrar lugar, para encontrar espacio, para preparar el lugar donde ellos se iban a quedar. Ellos se quedaban en carpa, porque la fiesta de la Pascua duraba una semana, pues tenían que comer pan sin levadura, tenían que disfrutar del vino. Todo eso el Señor le había dado la ordenanza a Moisés. Entonces, para que nosotros entendamos por qué se celebra hoy, ¿qué es el día de hoy? ¿Ustedes no saben qué es el día de hoy? No, porque los evangélicos no saben lo que es hoy. El domingo de Ramos. Entonces, nosotros, gloria a Dios, aleluya, tenemos que entender por qué se celebra el domingo de Ramos. ¿Por qué se celebra? ¿Qué pasó? Gloria a Dios. Vamos a ir a Éxodo capítulo 12. ¿Por qué se celebra la Pascua? ¿Por qué se celebra en el mundo cristiano la Semana Mayor? Entre los judíos la Pascua. ¿Qué pasó? ¿Quién introdujo esa celebración? ¿Quién fue el primero que la hizo? ¿Cuál fue la ordenanza? ¿Por qué el mundo secular hoy, el que cree y el que no cree, va a la iglesia con su rama, con una rama de palmera, y la lleva a la iglesia? ¿Y qué tiene eso que ver con la palabra? Bueno, vamos a aprender de la palabra hoy. Éxodo capítulo 12, versículo 14. Gloria a Dios. En Éxodo 12, 14. Vamos a ver qué dice. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová. Durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo, lo celebraréis. Oiga, este es el tiempo de la Semana Santa, de Easter y de Pascua. Para que ustedes entiendan, en los Estados Unidos dicen Easter y Pascua, y aquí nos dicen la Semana Mayor, la Semana Santa. Este tiempo fue ordenado por nuestro Padre Celestial a Moisés antes de salir de la esclavitud de Egipto. Es la celebración de la Pascua, está en Éxodo capítulo 12. No es nada raro, no es nada extraño, no es que nadie se ha inventado nada nuevo. Eso está ahí desde el tiempo de Israel en Egipto. Entonces nosotros tenemos que saber que para ellos salir libres, Dios le dio una ordenanza que era símbolo del cordero inmolado, Jesucristo. Ellos iban a matar un cordero y iban a sacrificarlo. Ustedes han visto cuando matan una vaca, le meten un puñal de unos largotes así, allí en el campo yo veía y le cortaban la amarraban y le cortaban la vena ahí y la dejaban ahí con los cachos hacia arriba hasta que se desangrara la vaca, y después era que la picaban y uno la podía ir a comprar, hasta que la vaca no botaba toda la sangre por aquí por el cuello, que la abren en el campo. En el campo usted ve para allá, cuando yo iba de vacaciones, porque yo soy de la capital, pero así era que lo hacían. No sé en el matadero cómo lo hacen, pero ellos le cortan la vena principal hasta que la vaca se desangre. Amén. Porque debe botar toda la sangre. Y el Señor le dijo a Moisés que hiciera eso antes de ellos salir de Egipto por las plagas. ¿Quiénes se acuerdan de la plaga?
¿Se acuerdan de la plaga? ¿Cuál fue la última plaga? Ajá, y entonces ¿para qué iban a matar el cordero y lo iban a poner con una esponja en la puerta de la sala? ¿Para qué lo iban a hacer? Ah, bueno, entonces ese cordero que lo iban a coger por familia en Éxodo capítulo 12 iba a representar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es a Jesucristo. Ay, pero falta mucho tiempo, sierva, ¿y cómo va a ser eso? Sí, pero desde Génesis capítulo 3, Dios proveyó al sucesor de Adán. Desde Génesis capítulo 3, Él proveyó al sucesor de Adán. Él dijo, gloria a Dios, que de la simiente de la mujer iba a venir uno que iba a derrotarle la cabeza al diablo y iba a acabar con el imperio de la muerte, del vientre de la mujer, Jesús de Nazaret. Entonces ellos dicen en el 21 al 24 de Éxodo capítulo 12, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel. Pongan atención a esto y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestra familia y sacrificad la Pascua. Y tomó un manojo de hisopo y mojarlo en la sangre que está en el lebrillo y untar el dintel de la puerta de los postes. Y ninguno de vosotros salga de la puerta de su casa hasta la mañana. Ellos tenían que quedarse ahí trancados. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará el Señor a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir, que era el que iba a cortar todo lo primogénito. Guardado esto, ¿qué dice ahí? ¿Por qué? Por estatuto para vosotros y para vuestros hijos. ¿Hasta cuándo? Hasta siempre. Entonces una ordenanza que la estamos recibiendo en Egipto, gloria a Dios, pero estamos en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo va a ser que ahora Jesucristo está al final de su carrera, de su ministerio? Falta una semana y están caminando hacia Jerusalén porque es la celebración de la Pascua. Y los que estaban con él estaban fascinados con Jesucristo. Era muy sabio, era muy trabajador, era muy laborioso. Jesucristo pasaba el día entero ministrando, haciendo milagros, sanando, curando, libertando endemoniados. Jesucristo era bien trabajador. Se levantaba de madrugada a orar para después ir a hacer la obra. Y si no podía levantarse de madrugada en la noche, él se acostaba tarde orando. Y no había alfombra, ni aire acondicionado, ni jipeta. No, pastora, yo no puedo ir porque yo me lavé los cabellos y después si salimos a evangelizar el sol. No, eso no se usaba. Estamos en el Medio Oriente, la temperatura está a 50. Y son sandalias de cuero que se ponen. Aleluya. Y amanecía orando en el monte, en la tierra. Ah, no, porque le tenían una gramita especial porque él era el hijo de Dios. No, él estaba ahí cogiendo pela en el monte de los Olivos orando. Cada vez que él estaba en Jerusalén iba a ese lugar que está habilitado para los turistas cuando vamos para allá. Entonces ya próximo él a la semana mayor, ya próximo él a ser sacrificado. Él sabía lo que le esperaba. O un día como hoy, él sabía lo que le esperaba. Él sabía lo que él iba a sufrir. Él sabía lo que él iba a pasar. Él sabía, él lo había visto. Él era 100% hombre, 100% Dios. Él había visto a los malvados. Él había visto a los verdugos. Él había visto todos los latigazos que le iban a dar, la corona de espinas que le iban a poner. Él sabía que lo iban a traspasar. Él había visto muchos, porque era la costumbre de los romanos matar a los hombres asesinos, ladrones, sanguinarios y ponerlo a exhibición de todo el mundo para que la gente cogiera el ejemplo de que usted tenía que andar derecho. Es una costumbre muy fuerte que tenían ellos de matar a sus asesinos en la cruz, y quien subía a la cruz se hacía maldito. Y él tenía que pasar todo esto para podernos entregar la salvación de nuestras almas. Aleluya. Ay, pero qué pena me da todo lo que Jesucristo pasó. Ahora voy a hacer una habichuela con dulce en estos días. Me voy a dar un bañito y voy a ver la pasión de Cristo y voy a tirar 2 o 3 lagrimitas. Ay, hombre, mira cómo le dieron. Y ya cuando pasa la Semana Santa, usted no se acuerda de eso. Voy a vacilar, búscame una jumbo.
Yo tengo un hijo mío de aquí que nació conmigo que me dice, mire, Yané, si Dios me obligara a dejar la Jumbo, pero mire, cuando me ponen una Jumbo fría y me ponen que me vaya para la iglesia, yo voy a decidirme por la Jumbo. Ese libre albedrío tienen que quitarlo. A mí me hubiera gustado que me hubieran obligado a ser evangélico. Tú tienes que ser evangélico y no de que ponerme la Jumbo y a Jesucristo porque yo me voy a decidir por la Jumbo. Entonces hay gente que celebran esta semana, que hoy que comienza, o el domingo de Ramos, aleluya, y después no se acuerdan. Ay, sí, aleluya, gloria al que vive, están muy calladitos. Gloria a Dios, gloria al que vive. Entonces vamos a ver la historia de cómo él lo manda a buscar, de cómo él manda con los siervos a buscar el burrito y de cómo él lo sube en el burrito. A mí me choca, porque dime, que lo subieron en el burro, dice. Y se lo subieron en el burro, pero antes ellos se quitaron los mantos. Y a mí me chocó eso. Le digo, amados, que el Señor en esta semana me presentaba a Jesucristo en el burro la semana entera. Y yo no predico casi de estos temas. Ustedes saben que yo predico en línea, pero a Dios le plació de que yo predicara de la entrada triunfal de él a Jerusalén hoy. Para gloria de su nombre, él sabrá por qué. Aleluya. Y a mí me chocó como dice ahí, que ellos dicen en el 35, y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el burrito, entraron sus mantos, y subieron a Jesús encima, como que Jesús estaba tan chilling, tan suave, que ellos vinieron y lo cargaron y lo subieron ahí. Oiga, Jesús estaba tranquilo ese día, porque él sabía lo que le esperaba, él estaba nostálgico. Él estaba nostálgico. Pero ¿por qué los judíos tenían la costumbre de tirar el manto? ¿Qué es eso, tirar el manto? ¿Alguien tiene alguna idea aquí de lo que significa tirar el manto? Bueno, yo estuve buscando. ¿Y qué era un manto? Un manto era como un abrigo. Un manto era una prenda de lana o de pelo de cabra que se usaba como abrigo. El manto representa autoridad. Entonces, si leemos en Segunda de Reyes 9:13, Segunda de Reyes 9:13, nosotros vamos a ver, gloria a Jesús, un ejemplo de un rey. Y también vamos a ver el ejemplo de Elías, de cómo ellos se tiraban el manto. Tenemos un rey, Segunda de Reyes 9, estoy en primera, 9:13. Gloria a Jesús. Dice, entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto y tocaron corneta y dijeron, Jehú, el rey. Gloria a Dios. Jehú es un rey que sustituye en los tiempos de Elías, cuando mataron a Jezabel y acá. Y Elías le había dicho que él iba a reinar. Y como fue algo rápido, porque no era un golpe de estado, porque ellos se habían muerto. Pero usted que cuando muere un jefe de eso, y tiene que venir otro jefe, hay que ponerlo rápido, porque hay muchos vivos que están esperando coger el espacio. Entonces, ahí dice cómo yo tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto, y tocaron corneta y dijeron, Jehú es el rey. Lo ungieron como rey. Pero si nosotros nos vamos, era una manera, gloria a Dios, de que la gente le diera autoridad a cualquier persona que fuera a entrar en eminencia, que fuera a entrar en gobierno. Pero si nosotros vemos en el mundo espiritual, Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 21, nosotros vamos a ver, gloria a Jesús, como el llamamiento de Eliseo. Dice que partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante, echó su manto sobre él. Cuando Elías pasó por Eliseo, él le tiró el manto, y eso significa, tú eres el sustituto, tú eres el que me va a sustituir a mí como profeta. ¿Sabe que Elías lo andaban buscando para matarlo? Elías no era fácil, y él duró un tiempo corriendo y huyendo de Jezabel y del rey. Entonces, cuando él se aproximaba ya a tener un sustituto, él le echó su manto sobre Eliseo. ¿Y usted sabe lo que hizo Eliseo? Él no siguió arando la tierra, él no siguió trabajando,
Si el Señor le dio la orden a Elías de que él le pasara el manto, él se mandó corriendo y dejó a su familia en quiebra. Él mató los 2 bueyes con lo que él estaba dando y le dio toda esa comida a comer a todos los vecinos. Y yo no me imagino lo que habrá dicho, o será que era herencia de él, pero él lo hizo así. Se acabó. Si tenían un altar, lo quitó y se fue con Elías. Y él le dijo, pero espérate, déjame arreglar esto. Y Elías le dijo, pero dime a ver, ¿y qué importa? Vea lo que tú tienes que hacer. Porque Eliseo creía que era de una vez, pero él duró unos años como discípulo de Elías antes de él recibir ya el manto final. El manto final lo recibió cuando Elías fue levantado. Gloria a Dios, que le esperó y que no valió que le dijeran. Y él dijo, no, yo no me voy a quitar de mi Señor. Bueno, para tú recibir la doble porción que tú esperas de Dios, tú tienes que esperar que estar conmigo ahí cuando yo sea levantado. Y pasó un carro de fuego y levantó a Elías y le cayó el manto a Eliseo. Y Eliseo probando, porque si a mí, como yo soy así, media retá, agarró el manto y como el río Jordán estaba ahí, él tenía que cruzar de aquel lado. Como Elías le había dicho así y se había parado el agua, le hizo así y paró el agua y cruzó. Aleluya. Y el manto, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque él le había dejado el manto. Entonces, ¿por qué esta gente le estaban, aleluya, poniendo sus mantos personales en un burrito para que Jesucristo se subiera? Porque ellos estaban poniendo sus mantos en un burrito. El burrito iba a sudar. Y a ellos no les importó nada de eso, porque ellos esperaban que dándole el manto, aleluya, cuando él gobernara, cuando él entrara en función en el gobierno, entonces ellos iban a estar, ya usted sabe, frío de funcionario del gobierno. Aleluya, en la Secretaría de Educación, en la Secretaría de Cultura, en obra pública, donde se mueven los millones. Ya usted sabe, ellos estaban pendientes. No, ellos no perdían tiempo. ¿O usted cree que la jugada es limpia? Que todos los que estaban con Jesucristo, los discípulos, los primeros que estaban esperando que él derrocara el imperio romano. Ellos no lo estaban esperando de que lo iban a sacrificar y eso. Pero ven acá, no lo tenemos que estar claros con esto. Vámonos a San Lucas 19, 36, 37. Y no obstante los discípulos le pusieron su manto sobre el burrito, que yo me imagino que él le hizo una oración y le dijo, Padre, cálmalo antes de subirme, porque eso empezaba a tirar patada ahí, pero como era el Rey de Reyes y Señor de Señores, que se iba a subir, lo calmó, le puso un sedante, él nada más lo tenía que mirar a los ojos y el burro estaba tranquilo. Aleluya. Pero cuando van con el burrito, oigan, caminando hacia Jerusalén, dice, cuando llegaban ya cerca de la bajada, estaban en una bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a grande voces por toda la maravilla que habían visto. Porque que ellos habían visto muchas cosas, y habían visto muchos liberados, y habían visto muertos resucitarse, y habían visto el milagro de los 5,000, de los panes y de los peces, porque Jesucristo le llenaba la barriga y le daba la palabra, y lo sanaba y lo liberaba. ¿Y qué más usted quiere? ¿Qué más usted quiere de un Salvador así? Ese es el que va a derrocar el imperio romano. Pilato se va de ahí, el que va a estar ahí es Jesucristo. Eso pensaban ellos. Eso pensaban ellos. Y ellos, cuando ahí cita la Biblia, aleluya, nos lleva al Salmo 118, 24. Salmo 118, 24. Que nosotros siempre decimos este versículo. Y este es el día que hizo el Señor. Nos alegraremos y gozaremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego Jehová, que nos haga prosperar. Con ese salmo ellos iban cantando la bajada del Monte de los Olivos. Ay, Señor, te rogamos que nos ruegue, ay, que nos ayude, Señor, porque llegó el libertador, llegó Jesucristo, y ahora es que esto se va a poner bueno. Aleluya. Y decía, bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Saben que esos judíos no son fáciles. Y ellos bendijeron a ese que llevaban en el burrito. Y ya ellos estaban acostumbrados a toda esa revolución de gente y a todo lo que iba a pasar. Gloria a Jesús. Entonces, como siempre están los religiosos,
los fariseos, los que no andan en fe, los que andan esperanzados en que se cumpla al pie de la letra lo que ellos han aprendido y no habían vivido la vida del reino y no habían recibido la enseñanza en Mateo capítulo 5, que es el discurso del gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 5, bienaventurados los pobres, bienaventurados los mansos, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados las bienaventuranzas. Pero a los fariseos no les importaba nada de eso, porque el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5 le da unas palabras de esperanza al pueblo que había sido cautivo, al pueblo que tenía oprimido el imperio romano. Pero los fariseos no querían que pasara eso. Los fariseos no querían que se levantara Jesucristo. Los fariseos no querían que fuera el gobernante ni que se cumpliera todo eso, porque ellos dependían del gobierno. Ellos no dependían de su Dios. Ellos dependían del gobierno. Ellos estaban de la mano con el gobierno. Tenemos los fariseos estudiosos de la Biblia, pero tenemos los saduceos que no creían en nada sobrenatural y estaban pegados al gobierno como una teta jalando ahí. Eso era lo que daban los puestos, los saduceos. Los fariseos se encargaban de la palabra, pero apoyaban a los saduceos escondidos. Ellos tenían su anillo. Entonces dice, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. ¿Y cómo es que tus discípulos van a decir ahora? Di que Hosanna el que viene en el nombre del Señor, el que nos va a libertar de este yugo, el que nos va a bendecir, el que nos va a poner bien a nosotros. Vota por este, vota por aquello. Ellos lo veían como un libertador, era. Pero no era así. ¿Y usted sabe lo que le dijo el Señor? Os digo que si estos callaran, las piedras clamarán. Porque dijeron dos. Dijeron en Zacarías 9:9 que tenía que cumplirse la palabra de que él entrara a Jerusalén en el pollino. Y dijeron en el Salmo 118:26 que él entraba, aleluya, en el nombre del Señor, y paz y gloria en las alturas. Pero nunca en la vida los seguidores de Jesús que se desencantaron de él en los últimos días, cuando él le dijo que él iba a ser crucificado. Ellos no podían creer eso, porque como su libertador iba a ser crucificado. Como la esperanza viva que ellos tenían de 3 años y medio, haciéndole campaña, andando con él, preparando el lugar para que él estuviera, para que él predicara, para que él hiciera milagros. Ahora lo iban a sacrificar. ¿Y qué libertador era esto? Pero estaba como fuera de orden eso, ¿no, verdad? Pero el Señor le dijo, mi reino no es de este mundo. Entonces, gloria a Jesús. El domingo de Ramos, día que tiraron los mantos todos los seguidores de Jesús, que cortaron ramas de los árboles, los que no tenían buenos mantos de lana, ni de fibra, ni de nada, dándole la autoridad del gobierno que él iba, se lo tiraron toda la calle y lo aplaudieron y lo saltaron y lo brincaron. Lo hicieron porque lo esperaba como un gobernador de esta tierra. Lo hicieron porque tenían fe política y financiera en él. Pero no lo hicieron porque tenían fe en el Rey de Reyes y Señor de Señores. No lo hicieron porque no lo veían a él como el que le iba a dar la vida eterna. No lo hicieron como aquel cordero inmolado que desde Éxodo capítulo 12 había sido preparado todo el ambiente para que él pudiera venir a la tierra y morir por cada uno de nosotros. Gloria al que vive para siempre. Y en ese momento que él entraba en Jerusalén, todos sus seguidores se sintieron mal, se bloquearon. Se puede decir que se bloquearon. Si leemos nosotros en el 41 y 42, y cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conociese a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Él estaba muy triste, Jesús de Nazaret, muy triste, como está hoy triste también por la actitud de la humanidad, por la actitud de su pueblo, porque nosotros somos más que dichosos y bienaventurados, porque tenemos un Salvador de nuestras almas, porque el enemigo engañó a Adán en el huerto del Edén,
y la humanidad quedó prendida en lo que el enemigo lo engañó, en la desobediencia y en el pecado, sin posibilidad de salvación. Pero vino uno que pagó el precio por cada uno de nosotros, para que a través de él nosotros pudiéramos tener la salvación. Y lamentablemente Dios no recibe limosna del hombre. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. No creo que usted va a cosechar mango, va a sembrar guineo y va a cosechar mango. No, todo lo que el hombre siembre, eso usted va a cosechar. Si usted siembra para bendición y vida eterna, usted va a cosechar bendición y vida eterna. Si usted viene a su casa y le entrega su vida a Jesucristo y le dice, Señor, aquí yo estoy, perdóname, usted va a cosechar vida eterna. Pero si usted endurece su corazón y le da la espalda a la única puerta, al único mediador entre Dios y los hombres, si usted no recibe, aleluya, usted se va a perder. ¿Y qué saben ustedes de lo evangélico de salvación? Porque ustedes creen que ustedes son los únicos salvos. Oiga, usted puede ser de donde sea y venir de donde sea, pero si usted cree que Jesucristo es el Señor, que Él murió por usted en la cruz del Calvario, dice la Biblia que usted es salvo. Usted solamente tiene que creerlo. Aleluya. Sin Biblia, sin iglesia. Ahí me pueden soltar en un monte donde no habla ni mi idioma y olvídese que enseña, yo le voy a predicar a Jesucristo. Si nosotros creemos en el Señor Jesucristo, somos salvos. Si lo confesamos con nuestra boca, si hablamos y decimos, sí, yo lo creo y yo lo confieso, porque Él estaba llorando antes de entrar a la Pascua, porque Él estaba llorando antes de entrar a Jerusalén, porque Él sabía la dureza del corazón del pueblo, como sabe la dureza del corazón. Hoy, que vienen a la iglesia y los que vienen a chatear, están ahí sentados con el celular chateando. O si no, están pensando en lo que dejaron en la casa. O están pensando en lo que tienen que hacer. Señores, si usted le dedica este tiempo a Dios, dedíqueselo a Dios. Es a Dios. Es una ofrenda de tu tiempo a Dios. Llega temprano y vete cuando se termine el culto. Y no esté mirando el reloj de que es algo que predican y que ya yo me tengo que ir. Porque el mayor campo de datos de la historia está allá arriba. Ellos tienen el software durísimo, donde está la vida de cada uno de nosotros. Y los libros van a ser abiertos. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida va a ser echado al lago de fuego con Satanás y sus demonios. La salvación es una realidad. Y no se crean, no se crean. Ay, que mi mamá que ora, que mi esposo ora, que mi esposa ora. Si usted no ora, si usted no está claro, si yo no estoy clara, no se evita que no va. No hay otra. No se le puede predicar otro evangelio a ustedes, porque la gente quiere que le pasen pañito. Ay, no, ven a la iglesia, ven, mire, usted tiene que arrepentirse. Usted tiene que bautizarse, usted tiene que apartarse del pecado, lee Biblia, orar y ayunar. Usted tiene que negar la carne y tiene que cargar su cruz y tiene que ser obediente y someterse donde Dios lo lleve. Si no, usted no va para ningún sitio. Porque por medio de la fe somos salvos. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús acerca del fin, gloria a Jesús, en Mateo capítulo 24, le preguntaron acerca del fin. ¿Qué él le dijo? ¿Qué él le dijo cuando le preguntaron acerca del fin? Mateo 24, capítulo 2, versículo 2. Gloria a Jesús. Él le habló claro y le dijo, respondiendo él, ¿veis todo esto? El orgullo de los judíos era el templo. El orgullo de algunas personas en este tiempo es su país, su comida, algunos que se congregan en sus grandes templos, sus iglesias, sus pastores. Ese es el orgullo que tú tienes. La gran familia, la cuenta que tiene en el banco, el jipetón. Ese es tu orgullo, ¿eh? Pero si la muerte llega, todo lo que tú tienes, ¿de quién será? Entonces le dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Pero ellos en la mente no le entraba eso. Ese era el templo majestuoso de la antigüedad. El templo que preparó Salomón. El templo que tenía toda la gloria. Y todo lo de ellos era el templo. Pero el dueño del templo, ellos no lo querían en su vida.
Porque a veces nos preocupamos tanto por el templo, tanto por la obra, tanto por esto y tanto por aquello y nos olvidamos del dueño de la obra. Tratemos de andar claro con el dueño de la obra. Eso es lo que Él quiere, aleluya. Que andemos claro, que nos humillemos delante del Señor y que le temamos. Gloria a Jesús. Volvemos a Lucas 19, ya estamos terminando. Y Él llorando le dijo a los discípulos, un domingo de Ramos como estamos hoy, un domingo de mantos, un domingo de rendimiento, un domingo donde los discípulos y la multitud se rindió delante del Señor y le tiraron sus vestidos, rindiendo toda su vida y su autoridad delante de Él, esperando prebenda cuando Él ganara y cuando Él derrocara a Pilato donde estaba sentado. Y Él, en vez de darle auge a ellos, de darle y de subir la mano y vota por mí y eso va, no, Él se puso a llorar porque Él amaba sus almas. Y Él dijo, ay, Dios mío, oh, si también tú conociese a lo menos en este día, tu día, lo que es para tu luz, mas ahora tus ojos están tapados, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por toda parte te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Por cuanto no conociste, ¿qué? En primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No vale misa, no vale reposo, no vale vela, no vale nada. Si no tiene Jesucristo, usted no tiene nada. No hay de otra. Nuestra salvación está en Jesucristo. Él fue el que pagó el precio en la cruz del Calvario. Y Él lloraba delante de ellos. Y ellos se sintieron mal. Ellos se amedrentaron. Ellos se sintieron mal porque Él había dicho esta palabra. Pero tengo para decirle que 40 años después, todo lo que el Señor le dijo en Mateo 24 y Lucas 19 a sus discípulos, se cumplió. En el año 66 los judíos se levantaron en contra de Roma. Ellos habían hecho varias sublevaciones que mataban muchísimo, pero esa fue la última. En el año 66 ellos se levantaron y duraron 3 años, levantados en rebeldía plena. Esa gente no están peleando ahora por Palestina, porque ahora esa gente han peleado toda su vida. Ellos están acostumbrados a pelear. Ellos son el pueblo de Dios y hay que bendecirlo. Aunque ellos maten toda la gente que maten, ellos son el pueblo de Dios. Y usted no se puede meter en eso. Oigan, duraron 3 años peleando. Y enviaron a Tito, hijo del emperador Vespasiano, para sofocar la rebelión. Y él duró 1 año para sofocar la rebelión. Y al cabo del año, en el año 70, después de Cristo, el emperador Vespasiano y todos sus soldados le pegaron fuego a la ciudad. Y murieron en ese día 600,000 judíos. Quemaron el templo y acabaron con todo y fueron desterrados por toda la tierra, exiliados por toda la tierra. Y en el año 1948, durante la Segunda Guerra Mundial, por la matación de Hitler, entonces ellos volvieron a su tierra. Vinieron aquí 500 familias que entraron por Puerto Plata, que el dictador Trujillo le dio el permiso, y después se asentaron en Jarabacoa y Constanza. Y se regaron en Nueva York. Los que hemos ido a Nueva York sabemos que hay un barrio que nada más de ellos, todo kosher. Se fundaron en Panamá. Se fueron algunos a Ucrania. Se fueron a algunos lugares de Rusia y Alemania. Entonces, ya ustedes saben, de Alemania lo votaron, ellos se regaron por toda la tierra y ahora están volviendo a su tierra y están sacando a los palestinos que duraron 2000 años ahí para ellos establecer el reino de Dios y para ellos hacer el nuevo templo y para ellos poner al falso Cristo. Y al falso Cristo, el anticristo, la tierra lo va a gobernar la tierra y va a hacer prodigios y milagros. Y todo aquel que crea en él y se deje poner el sello, entonces se va a perder. Pero el que cree ahora en el Señor Jesucristo, antes de su advenimiento, y usted se deje poner sello del Espíritu Santo, y usted venga al frente y diga, yo me arrepiento hoy, te deje su mundo. Pero la Biblia dice que los que aman al mundo no pueden llevarse con Dios, porque todo aquel que ama al mundo y lo que está en el mundo no puede con Dios.
O quiere a Jesucristo o quiere al mundo. Tú te decides. Aleluya. ¿Quiere a Jesucristo o quiere al mundo? Tu vida está en juego. Tu salvación eterna está en juego. Desde que le dices así a Jesucristo, tu nombre ha apuntado en el libro de la vida. Y eres salvo. ¿Y dónde está eso? En la Biblia. Estudia la Biblia. Esto no es con misa ni responso, esto es por medio de la fe, por la gracia, aleluya, que el Señor Jesucristo nos ha regalado y nos ha comprado con su sangre. Así que si tú crees en Jesucristo, tú eres salvo. ¿Por qué Él lloró ese día? Porque no conocieron el tiempo de su visitación. ¿Y tú conoces el tiempo de la visitación de Jesucristo a la tierra? ¿Y tú conoces el tiempo de la visitación a la tierra de Jesús? Él está aquí a través de su Espíritu Santo. Y el Señor esta mañana me decía, cuando yo me levanté, Janet, mira, hay mucha gente que no te va a ti a querer ni a probar. Y hay gente que se van a levantar en contra tuya. Porque cuando uno tiene un enfermo, en el caso de mi hijo Jonathan, yo le compré una jeringuilla de este largo y yo le metí una llave aquí en el mulo y yo le metí esa jeringuilla hasta lo último, hasta lo más profundo, hasta allá adentro, con la medicina, sin punta, una jeringuilla larga, y como él no es el malo bebedor, entonces esta palabra es como esa jeringuilla que uno te le está entrando adentro en el nombre poderoso de Jesús. Que no te gusta el remedio, pero no hay otro. No te gusta el remedio, pero si no te lo bebes te pierdes. Que no te gusta el remedio, pero si no aceptas a Jesucristo te pierdes. No hay otro camino. Y esto no es juego. Y esto no es cuento de camino. Esta es la realidad. ¿Quieres a Jesús en este día? Si quieres a Jesús en este día, aleluya. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén no fue en vano. Dice que la entrada triunfal en Jerusalén abrió el camino a celebrarse la Pascua. Y lo grande de todo esto, que el Cordero iba subido en el burrito, el cual iba a ser sacrificado por cada uno de nosotros. Y que con ese caminar, aleluya, y con ese proceso que Él pasó en la cruz del Calvario, Él le abrió la puerta a los gentiles. Porque la salvación no era para nosotros, la salvación era para los judíos. Por cuanto, aleluya, lo suyo vino y los suyos no le recibieron, más a los que le recibieron le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Qué le dijo? Que eran llamados hijos de Dios por medio de Jesucristo, por medio de la fe. Aleluya. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Mañana puede ser demasiado tarde. Mañana puede ser muy tarde. Confiesa a Jesús hoy. Confiesa a Jesús hoy, Él es que te dé el visado para la vida eterna. Sábalo bien, uno entra en ese aeropuerto y yo misma no tengo que chequearme mucho porque yo estoy en el automático y le doy ahí una cosita y sigo derechito por ahí. Porque yo soy dominicana y tengo mi... Y cuando llego aquí, toda la gente queda mirándome y le da el botoncito y sigo por ahí. Y cuando llego allá donde los gringos, el sello y sigo por ahí. Y es un disparate a comparación de la visa para la vida eterna. Aleluya. Solamente en Jesucristo hay salvación y vida eterna. Solamente en Jesucristo. Y ya usted sabe, por más malo que esté el remedio, bébaselo. Por más difícil que le cueste, bébaselo. Para que podamos estar agradando a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Yo estoy ronca, pero yo estoy ronca desde ayer. Yo estoy congestionada. Por eso ustedes me veían tranquila, porque yo estoy muy tranquila. Para los que no me conocen.